lo que dije no importa. No, les estaba agradeciendo por la participación, no era mímica, estaba hablando, les estaba agradeciendo por la participación, por estar, y les estaba explicando más o menos lo que había pasado con respecto a los cambios de horario. En un principio este encuentro iba a ser presencial, pero ahí vamos a contar con la visita de Daniel Villa, que es el secretario de capacitación de FATUN. Y bueno, y él no podía venir esta semana, podía venir la semana que viene, así que decidimos modificar el cronograma. Y después también una cuestión de horarios, que por ahí algunos compañeros plantearon que de 15 a 17 era un horario complejo, porque quizás muchos se están yendo del trabajo y otros están entrando a trabajar, entonces no hacerlo en un horario tan complejo para los que entran y salen, así que por eso lo adelantamos. Y bueno, por eso tuvimos que hacer esta modificación. Les explicaba eso recién con la mímica. Pero bueno, si les parece, nada, arranquemos a ver esto, que es estamento no docente. La idea es poder hoy hacer como un recorrido de lo que es el estamento no docente en cuanto a la figura de tres actores dentro de la universidad que tienen un papel importante tanto para la legislación de la universidad en sí como para los derechos laborales. Ahí la semana pasada, en el primer módulo, ustedes pudieron estudiar, pudieron leer, conocer un poco, hacer un acercamiento acerca de lo que fue la historia del sistema universitario. Y la semana pasada con Aritz hicieron un recorrido de cómo fue esa lucha para que los no docentes hoy puedan tener participación en el cogobierno de la universidad, y también Aritz nos hacía como un raconto histórico de lo que fue, digamos, llegar al convenio colectivo de trabajo. Esa parte la vamos a ver con Villa, pero lo que, digamos, el mensaje que quedó de ese encuentro fue como que todos los logros que hoy se tienen fueron a base de lucha y de resistencia en muchos casos. En ese sentido, nosotros hoy vamos a ver dentro del estamento no docente, la figura del consejero superior o consejo superior, el sindicato y la paritaria local, que son tres figuras que están normadas, y acá voy a hacer un comentario. Cuando terminé de armar esto me di cuenta que vamos a leer leyes, decretos y nada, y estatutos. Yo no soy abogada ni nada que se le parezca, pero bueno, tocó eso, así que la idea es que entre todos podamos construir y entender estas normativas. Me va a pasar la filmina Sil porque yo no sé pasarla, así como no supe activar el sonido, no sé pasar la filmina, así que Sil me va a pasar la filmina. Bueno, y lo primero que vamos a ver es en el Consejo Superior. Vieron que durante el primer módulo estuvieron viendo cómo fue la participación de los no docentes dentro del cogobierno de las universidades nacionales y cómo esto se plasmaba o no dentro de las leyes de educación superior o la normativa que existía en ese momento a través de la historia. Yo voy a tomar la última, que es la Ley de Educación Superior, y ahí la puse en la filmina. En el artículo 53, aparece la cantidad, digamos, de representación que tiene que tener cada estamento dentro del cogobierno, dentro del gobierno de las universidades nacionales. En esta ley aparece, y ahí está, lo van a ver un poquito más grande, que el personal no docente tiene una representación, debe tener una representación, eh, pero que cada institución debe determinar el porcentaje de participación. Ustedes recuerdan que hubo leyes que la vieron en el módulo anterior, que decía cuál era el porcentaje que tenían que tener los no docentes de representación. Bueno, en este caso no dice cuál es el porcentaje, pero sí dice que tienen que tener representación. En este sentido, bueno, más arriba también se los puse, que los docentes tienen que tener hasta el 50% de representación, digamos. Hay cosas como que fueron modificándose y cosas que no, pero bueno, de a poquito. Por lo menos aparece en esta ley que los no docentes tienen que tener representación.
Más abajo lo que les puse fue cómo esto se ve plasmado en el estatuto de la universidad. Y el estatuto yo se los pasé por correo, se los pasamos por correo para que lo puedan ver. Y en el estatuto de la universidad aparece que el estamento no docente tiene que tener una representación de 3 consejeros eh, no docentes, y les puse para que leyeran algunos artículos, porque, por ejemplo, para poder ser consejero no docente, tienen que estar en la planta permanente, por ejemplo, ¿no? Una de esas cosas aparece en el estatuto de la UNPAS, en los artículos ahí que les pedí que lo leyeran. Si después surgen algunas dudas, las podemos contestar entre todos, si yo no las sé, obviamente. Pero bueno, la idea es que puedan visualizar a través del estatuto de la universidad cuál es digamos, la cantidad de consejeros que tenemos que pueden participar en el gobierno de la universidad. ¿Qué es lo que hace un consejero? Eh, Participa más que nada en las decisiones políticas de la universidad. Nosotros mañana tenemos, por ejemplo, Consejo Superior y nuestros consejeros, que son elegidos por el voto. Nosotros cuando hay elecciones a Consejo Superior, los compañeros y compañeras que forman parte de la planta permanente pueden votar y nuestros compañeros son elegidos y son los que, digamos, representan nuestra figura dentro, nuestro estamento dentro del Consejo Superior. Entonces, mañana, por ejemplo, se van a tratar temas dentro del Consejo Superior y vamos a tener ahí a nuestros compañeros que previamente ya hubieran participado de las comisiones, de las discusiones, de los temas que se tratan, y es el lugar en el que nosotros manifestamos nuestra postura acerca de las decisiones que se tomen o no en digamos, en el gobierno de la universidad. ¿Podemos lograr que se revierta algún tipo de decisión que se tome en el Consejo? No, porque no tenemos la mayoría. Tenemos 3 personas que nos representan, o sea, tenemos 3 lugares que nos representan. Pero podemos manifestar nuestras opiniones en representación de nuestros compañeros, sí, podemos, eso se puede hacer. Así que bueno, yo los invito a que cada vez que exista Consejo Superior, nada, lo puedan ver porque son públicos, así que y puedan participar y puedan estar eh, en esas instancias de la universidad. Eh, Más abajo les puse los nombres, por ejemplo, de los consejeros que están en este momento, que fueron los que elegimos el año pasado. Bruno Memo, que es el titular, capaz que lo recuerdan de clases anteriores de esta capacitación. Patri Sánchez, también titular, Héctor Daniel Albornoz, y luego los 3 suplentes, que son María Pía Romano, Sebastián Diego y Valeria Martínez. Son todos compañeros de las distintas secretarías de la universidad que tienen planta permanente y que fueron electos el año pasado para representarnos en el Consejo Superior. Los consejeros tienen un mandato por 2 años que se puede renovar una sola vez y luego se van modificando, ¿sí? Si tienen alguna duda de esto, usamos el chat. No sé si a mí me salen las preguntas acá del chat. Bueno, en la siguiente filmina vamos a ver el sindicato. El sindicato, como lo dice esta filmina, es una organización permanente que comparte una categoría profesional o de actividad y que tiene como finalidad la defensa de los derechos laborales. Y acá me gustaría hacer hincapié en la palabra permanente, porque vieron que siempre hablamos del gremio, el sindicato, el gremio. Bueno, no son sinónimos, porque en realidad sindicato es una organización y el gremio es como el espacio profesional al que se pertenece. Por ejemplo, no sé, el gremio de los zapateros. O sea, el gremio de los zapateros son todos los zapateros, estén o no sindicalizados, es decir, organizados. En nuestro caso, el gremio es de los no docentes, o sea que todos pertenecemos al gremio no docentes, pero algunos estamos afiliados al sindicato y otros no estamos afiliados al sindicato.
Me parecía importante por ahí destacar esta diferenciación, porque por ahí un gremio es algo eh, que no tiene organización y que puede existir en cualquier lugar y en cualquier momento, pero un sindicato es una organización permanente que nace a partir de un momento, tiene un momento de nacimiento, de formación, y a partir de ahí funciona siempre con la finalidad de defender derechos o adquirir derechos laborales, ¿sí? Eh, el sindicalismo está tutelado por la Constitución Nacional en el artículo 14. Esos 4 puntos que yo se los pongo en el artículo 14 son los principios básicos de la libertad sindical. La libertad sindical es la libertad de afiliación, el derecho a huelga, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la organización sindical. Son 4 principios en los que se basa la libertad sindical. Y también está tutelado en el artículo 75, inciso 22, que son los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Que ahí están los tratados de derechos humanos, los tratados, por ejemplo, los acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Hay muchos de esos acuerdos que están considerados dentro del artículo 75 de la Constitución Nacional, o sea que tienen fuerza de ley constitucional. Bueno, entonces el sindicalismo está tutelado por esta normativa. ¿Pasás a la otra, Sil? Si van surgiendo dudas o algún aporte, lo pueden poner en el chat. El sindicato tiene una forma jurídica, o sea que tiene un órgano de gobierno, ¿sí? También se elige democráticamente. En este caso, no solamente van a votar, digo, hablando de los no, o sea, te van a votar los que estén en planta permanente, sino todos aquellos que estén afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener compañeros que estén en planta permanente, que no estén afiliados, y así también podemos tener compañeros y compañeras que estén en planta permanente y transitoria y estén afiliados al sindicato. ¿Sí? Ustedes, si no lo saben, yo se los comento, se pueden afiliar, la afiliación es libre, hay libertad de afiliación, pueden afiliarse o no afiliarse, no es obligatoria, y la afiliación se realiza a través de un formulario, después se los pueden pedir a los delegados, en el que ustedes eh, voluntariamente manifiestan su deseo de formar parte de la organización, ¿sí? Adjuntando algún tipo de documentación. Para poder ser afiliado al sindicato, en este caso a TUNPAS, hay que tener relación de dependencia. No importa si sea en planta permanente o transitoria, pero sí tienen que tener relación de dependencia porque se hace el descuento sindical y eso se hace a través del recibo de sueldo. Ahora después les voy a contar que hay otro tipo de aporte al sindicato que es diferente a este. Les decía que el sindicato es una organización permanente, que no tiene fines de lucro. Esto quiere decir que los aportes que hacen los afiliados no son para tener ganancia. Las personas que están en el sindicato no cobran un sueldo, o sea que esto es una organización que no requiere, digamos que no es para ganar plata ni nada por el estilo. Es un aporte que se hace solidariamente para la subsistencia del sindicato y para afrontar políticas. Está estructurada jerárquicamente, con órganos de conducción y responsabilidades. En este caso está conducida por el secretario general de la organización, y luego cada secretaría que tiene su responsabilidad específica. Y es una organización independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una afiliación partidaria ni religiosa, ¿sí? Más allá de que quienes forman parte del sindicato sí pueden tener una afiliación partidaria y exponerla, no necesariamente tenés que ser de un partido político tal para poder afiliarte a tu sindicato de base, ¿sí? Pásalo, Sil. Bueno, les puse la ley esta, que es la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales.
En esta ley se establecen los principios mínimos que debe tener cualquier estatuto de un sindicato. Por correo les mandamos el estatuto de Atumpaz, que es un estatuto que se escribió hace unos años, en el 2014, y que fue el que se presentó para poder registrar el sindicato en el Ministerio de Trabajo. Ese es el que tenemos. Puede sufrir modificaciones, pero el estatuto es ese que mandamos, y ese estatuto contiene algunos elementos básicos que están dentro de la Ley de Asociaciones Sindicales. Los sindicatos tienen derecho a determinar su nombre, su objeto, su ámbito de representación personal y de actuación territorial. Yo, por ejemplo, les puse tres, y Atumpaz, obviamente. APLA, que es la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Entonces ahí tenemos el nombre, que es la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, pilotos, o sea que ahí no hay, por ejemplo, comisarios de a bordo, solamente pilotos, ese es el objeto, y el ámbito de representación es de líneas aéreas, o sea, no son pilotos comerciales, son pilotos de líneas aéreas, no son pilotos particulares. Bancarios, por ejemplo, es de todos los bancarios de la Argentina, así sea la persona que se encarga de la limpieza del banco, del que atiende o del gerente de cuentas, por ejemplo. Todos son bancarios. Atumpaz es la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de José C. Paz, ¿sí? También igual, tanto el director general de administración como el compañero que atiende la ventanilla de estudiantes, como la persona que trabaja en la biblioteca, son trabajadores no docentes. En otras universidades nos vamos a encontrar con personal, por ejemplo, del Hospital de Clínicas. La Universidad de Buenos Aires, ustedes saben, la Facultad de Medicina tiene un hospital. Bueno, los trabajadores del Hospital de Clínicas son no docentes. Ese es el ámbito de representación y territorio. Perdón, y territorial es la Universidad de José C. Paz. O sea, nosotros somos trabajadores de la Universidad de José C. Paz. La Universidad de Hurlingham tiene su propio sindicato y territorio de actuación. La Universidad de Quilmes tiene su propio sindicato. La Universidad de Salta tiene su propio sindicato de base. Cada sindicato tiene el derecho de formular su programa de acción y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores y especialmente ejercer el derecho de negociar colectivamente. Es decir, que quienes forman parte del el mandato de sus afiliados de poder representarlos colectivamente y de defender los intereses de los afiliados. Y también gozan del derecho de participar y adoptar medidas legítimas en acción sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sindicato convoca a una medida o a una acción, lo puede hacer porque está dentro de sus derechos. ¿Qué pasa si, por ahí van a recordar el caso de los compañeros del subterráneo hace muchos años atrás? Ellos querían como tener su propio sindicato, se querían separar, digamos, de la unión que los representaba, entonces empezaron como a tomar medidas por su cuenta, que no fueron reconocidas por la UTA en ese momento, hasta que ellos consiguieron su propia personería. Bueno, ¿por qué? Porque quien tiene que llamar a las acciones y las medidas de acción sindical son los sindicatos. Este grupo de trabajadores tomaba medidas, digo, en defensa de cuestiones que para ellos eran importantes, y me parece que sí, que eran importantes, pero su sindicato, su asociación no las representaba, entonces pidieron la personería para ellos solos. Y un sindicato también tiene una responsabilidad social con sus afiliados. Digo, además de la representación y la defensa de los derechos, los sindicatos también tienen responsabilidades sociales. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, a través de la FATUN tenemos hoteles, por ejemplo. Hoteles donde se puede vacacionar y que sale mucho más barato que por ahí pagar un hotel de manera particular. Tenemos obra social, la OSFATUN, nuestra obra social es una obra social sindical. Bueno, esto también es responsabilidad social de los sindicatos. Pásalo, Sil, por favor.
Bueno, yo les decía hace rato que cada universidad tiene un sindicato de base. Todos estos sindicatos son sindicatos, son asociaciones, perdón, de base y, y son de primer grado. Tenemos tres tipos de asociaciones. Tenemos asociaciones de primero, de segundo y de tercer grado. En este caso, ATUMPAS es una asociación de primer grado, es un sindicato de base, que a su vez está afiliada, ATUMPAS está afiliada a una asociación de segundo grado que es la FATUM, que es la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales. FATUM a su vez está afiliada a la CGT, que es la Confederación General del Trabajo. Existen otros sindicatos, como para que lo tomen como ejemplo, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica. La Unión Obrera Metalúrgica es una organización de segundo grado, en este caso, que se organiza a través de filiales. Existe una sola UOM que tiene diferentes filiales, la filial San Martín, la filial San Miguel, no, perdón, San Martín no, sí, San Martín, San Miguel, 3 de febrero, UOM Córdoba, y a su vez la UOM, como organización de segundo grado, está asociada a la CGT. La afiliación de los sindicatos de base a las federaciones también es opcional. O sea que ATUMPAS en este caso está afiliada a la FATUM, podría no estarlo. De hecho, hay eh, asociaciones de otras universidades que no están afiliadas a la FATUM. ¿En qué cambia que estén afiliados o no? No en mucho, no cambia en mucho. Digamos, cuando FATUM discute el salario de todos los no docentes, lo hace para los que están y los que no están afiliados. Pueden acceder a otras cuestiones, como por ejemplo la representación de los hoteles, y no. Pueden acceder como a discusiones políticas entre la federación y en este caso, bueno, las patronales o la parte empleadora de las universidades, y no, porque no están afiliados. Entonces, en ese sentido, no se los va a representar. Pero las afiliaciones a las organizaciones de segundo y de tercer grado son opcionales también. Eh, el que sigue, Sil. Bueno, yo les decía anteriormente que en la ley 23.551, que es la de asociaciones sindicales, establece cuáles son las cuestiones mínimas eh, sindical. En el estatuto aparece, por ejemplo, el nombre, el lugar de actuación, aparecen de qué manera se va a elegir a sus representantes. En el estatuto aparece de qué manera se va a desafiliar una persona y tiene que aparecer, una pide esa desafiliación. El sindicato puede desafiliar a alguien y cuáles son los derechos de ese trabajador para poder defenderse, digamos, ante esa solicitud de desafiliación, separación del sindicato. El estatuto constituye una fuente formal, no es estatal, o sea que no es no es una ley, un estatuto, no es un decreto, y tiene que manifestar la voluntad de ese sindicato, pero siempre en representación de sus trabajadores. Les decía yo que les había enviado el estatuto de ATUMPAS como para que lo lean, donde ahí dice en qué fecha se constituyó, por ejemplo, yo más adelante igual lo escribo, cuáles son los fines principales, digamos, del sindicato, de qué manera se puede afiliar, cómo son sus órganos de gobierno, o sea, quién lo representa, de qué manera son las elecciones, cada cuánto tiempo, cómo son cómo son las asambleas, cada cuánto tiempo. Toda esa información está en los estatutos.
en el Estatuto de Atumpaz, en este caso que fue el que yo les envié. Pero toda esa información también está manifestada en la ley 23.551, que es la de asociaciones sindicales. En la siguiente filmina hay más puntos que van a encontrar, yo los fui nombrando, me parecía que los había escrito. Bueno, la denominación, el domicilio, la actividad que ya se los había dicho, la categoría de los trabajadores que representan, en este caso los trabajadores no docentes, los derechos de los afiliados. Acá yo les hablaba lo de los requisitos para poder afiliarse y el procedimiento para su separación, que garanticen el derecho a defensa, ¿no? Esto es que, por ejemplo, el sindicato solicite a una persona quitarle la afiliación, hay todo un procedimiento que está en el estatuto de cómo se puede hacer eso y cuáles son las herramientas que cuentan los afiliados como para defenderse de esa atribución. La duración de los mandatos, de qué manera se reemplaza a los directivos en función y de qué manera se los representa en los congresos, de qué manera se constituyen y cómo se administra el patrimonio del sindicato. Recuerden que para esto se hace un aporte. La época y la forma de presentación, la aprobación y la publicación de las memorias y los balances, estos son las asambleas, y los órganos que revisan y fiscalizan, que en este caso para Tumpaz es la Comisión Evaluadora de Cuentas. En la próxima filmina, Sil, también va a aparecer en el estatuto el régimen electoral, que ya se los había dicho, de qué manera funcionan las asambleas y los congresos, los procedimientos para disponer medidas legítimas de acción sindical, esto lo hablábamos anteriormente, y los procedimientos para la modificación de los estatutos y la disolución en el caso de que se disuelva una asociación. Ahí les puse como un recuadro de dónde aparece que estos contenidos tiene que tener cualquier estatuto, y es que esa facultad está en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 3. En ese artículo dice que la ley de asociaciones sindicales establece los contenidos mínimos que tiene que tener cualquier estatuto. Bueno, pásalo, Sil, que ahí en el que viene, como para que después de haber escuchado todo esto, se entiende que la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de José C. Paz es todo aquel no docente que se desempeña laboralmente en la universidad y en este caso es en la UNPAS, ¿no? Como para que vayamos viendo, es una asociación, eh, el objetivo son los trabajadores no docentes y el ámbito territorial de aplicación es la Universidad Nacional de José C. Paz, ¿sí? Pásalo, Sil. Yo les puse en la filmina que sigue de qué manera eh, está constituido Atumpaz. Primero, bueno, la asamblea fundacional en la que se establece, digamos, Atumpaz, fue el día 27 de octubre del 2014. Fue mediante una asamblea en la que participaron todos los trabajadores no docentes en ese momento. En el 2014 todavía no había compañeros de planta permanente, así que no hacía falta hacer esa distinción, aunque ya les dije que por más que seas de planta permanente o transitoria, podés afiliarte o no al sindicato. Pero el día 27 de octubre del 2014 se constituye la primer comisión directiva organizadora, en este caso de Atumpaz. En la próxima filmena hay información, pero lo que está nombrado aquí son actualmente los cargos de conducción de Atumpaz. Una secretaría general, una adjunta, una secretaría gremial, administrativa, de acción social y turismo, de prensa y comunicación, capacitación, juventud y deporte, actas. Cada uno con una responsabilidad específica. Después tenemos 2 vocales titulares y 2 suplentes, que los vocales pasan a tomar función en el caso de que alguna de las secretarías esté ausente o tome licencia.
Los congresales, que son quienes van a participar de los congresos de la federación, ya que nosotros estamos afiliados a la federación, tenemos congresales que representan nuestro voto en ese congreso, y la comisión revisora de cuentas, que en este caso es la comisión que evalúa los movimientos financieros que haga el sindicato previo al pase a las asambleas, ¿sí? Y por último, pero no por eso menos importante, al contrario, uno de los más importantes es el cuerpo de delegados, que bueno, ahora dentro de poco vamos a tener elecciones, eh, que también forma parte, digamos, del sindicato. Pásalo, Sil. Les decía anteriormente que el 27 de octubre se había conformado en una asamblea fundacional el sindicato, o sea, la asociación. Fue una organización más bien, fue una asociación más bien organizadora. Esto quiere decir que no fueron elegidos a través del voto. Digo, no fue elegido a través de, no hubo todo un procedimiento que después sí se establece en el estatuto, sino que fue a través de una asamblea en la que participó la mayor cantidad de compañeros y compañeras trabajadores, como para que tenga representatividad. Y su funcionamiento fue a través de una cotización sindical, que es diferente al descuento sindical, porque en este caso es un aporte voluntario que hacían en ese momento los trabajadores afiliados, que no era por descuento y no estaba manifestado en el estatuto. O sea, no es que por ser parte tenés que, se te va a hacer el descuento, que eso sí se formaliza una vez que se normaliza el gremio, perdón, el sindicato, sino que es un aporte más bien voluntario. La representación de los afiliados ya empezó a funcionar porque a través de, ay, no sé qué estás escribiendo, Cheli, a través de la conformación, digamos, de esta comisión directiva, ya se podía ejercer la representación de los afiliados. Se conformó el cuerpo de referentes gremiales, que no eran delegados, porque los delegados también se eligen a través de la urna, y también tiene que existir una junta electoral, digamos, para poder hacer la elección de delegados. Y el 15 de mayo del 2017, a través de otra asamblea, se inicia la etapa normalizadora de Atumpaz. Es decir, que se llama a elecciones, se nombra una junta electoral, digamos, se empieza como a cumplir todo lo que establece el estatuto, en este caso, ¿no? En esa asamblea normalizadora se eligió por primera vez a los paritarios locales, que ahora después vamos a hablar de los paritarios locales, y el 30 de agosto del 2017, a través de las elecciones, se inició el proceso de normalización. Cuando hablo de proceso de normalización del sindicato, me refiero a que nosotros ya teníamos un estatuto a partir del 27 de octubre del 2014, que establecía todo lo que les nombré anteriormente, pero que no se había puesto todavía en funcionamiento porque estábamos como en la etapa de arrancar el funcionamiento de un sindicato. A partir de la elección, de la primera elección en el 2017, a partir de ahí inicia el proceso de normalización, porque se cumple con todo lo establecido en el estatuto. Es decir, que se conforma una junta electoral, eh, se siguió todo el procedimiento electoral a través de presentación de listas, campañas, cumplir con los requisitos para poder formar parte de una comisión directiva. En ese momento por ahí era un poco más complejo porque no teníamos un padrón establecido de afiliados, sino que había como una intención de ser representados, pero sí, por ejemplo, el Estatuto de Atumpaz establece que para poder formar parte de la comisión directiva o tener un cargo directivo, tenés que tener como mínimo 2 años de afiliación. Bueno, empezar como a hacerle caso a la normativa que regulaba la actividad del sindicato. Y a partir del 2017 o 2018, me parece que fue,
por cuestiones administrativas más que nada, se implementó la afiliación y el descuento sindical. O sea que a partir de este momento, para ser un afiliado, tenías que presentar una planilla con tu documentación indicando que voluntariamente querías hacer un aporte, o sea que se te podía descontar del recibo de sueldo, y ese descuento sindical pasaba a formar, digamos, ya era parte del financiamiento de la asociación. En esta asamblea, y acá yo no lo puse, ahora me estoy acordando, en esta asamblea, en la del 2017, también se estableció eh, el porcentaje de descuento que se nos hace a nosotros en el recibo de sueldo. Ustedes saben que cuando ustedes se afilian al sindicato, hay una partecita, esto lo van a ver seguramente con las chicas de recursos humanos, pero hay una partecita en los descuentos que dice Atumpaz. Eso quiere decir que se les hace una retención del 1,5% del sueldo básico y del título secundario. De este 1,5, la mitad, o sea, el 0,75% va a la federación, se va a Fatún, directo. O sea que Atumpaz solamente funciona con el 0,75 o sea, con la mitad del 1,5 que se nos descuenta a todos. Y bueno, hay otros, digamos, el porcentaje de descuento se decide a través de asamblea, esto está en el estatuto. Hay otros sindicatos que tienen porcentajes mucho más altos. No sé, UOM, por ejemplo, tiene el 2,5, que se les descuenta a los trabajadores de su recibo de sueldo y que eso va a la organización. Eso se decide a través de asamblea, no es que, no es que lo podemos modificar a través de la comisión directiva, sino que tiene que ser a través de una asamblea. Bueno, lo pasás, Sil. Yo les decía anteriormente que a partir de esa asamblea de mayo del 2017 se elige a los primeros paritarios locales. Los paritarios locales en realidad son designados por la comisión directiva de los sindicatos. Y tienen otro ámbito de representación que está muy vinculado a lo sindical, está muy vinculado a la federación, pero son, digamos, tienen un ámbito de actuación diferente al sindicato, más allá de que generalmente son, digamos, eh, políticas muy parecidas y tienen mucho que ver, pero son cuestiones diferentes. En el 2017, cuando se elige la primer paritaria, hay todo un procedimiento que hay que hacer, que es que, como nosotros todavía no tenemos la personería gremial, ni siquiera la inscripción, esa es la que estamos tramitando, ya presentamos todos, se presentaron todos los papeles que después les cuento, lo que hace es representarnos la federación, la FATUM. La paritaria local es un ámbito en donde se regulan y se reglamentan cuestiones que tienen que ver con la universidad, con cada universidad, que no involucran cuestiones salariales, o sea que no es que nosotros desde la paritaria podemos conseguir que los trabajadores de la UNPAS cobren más, porque la paritaria salarial es una paritaria nacional, o sea que es general, no es particular, y que está representada por la FATUM, pero sí se pueden discutir otras cuestiones, como por ejemplo, las que no están tratadas en el nivel general, que en este caso las del nivel general son las de la federación, que también tiene su paritaria, las que están expresamente remitidas por el nivel general, y yo ahí en el correo, cuando se los mandamos ayer, les había marcado algunas leyes, perdón, algunos artículos y títulos del decreto 366. El decreto 366 es el que regula todos nuestros derechos como trabajadores. Y el decreto 366, por ejemplo, toma un artículo, el artículo 103, que habla de las licencias, dice: las paritarias particulares podrán acordar otras licencias comunes a todo el personal en épocas del año que la actividad académica en cada institución universitaria así lo permita.
¿Qué quiere decir esto? Que la paritaria general nos está indicando a los paritarios particulares que podemos ampliar las licencias. Además de todas las que están en el 366, podemos acordar licencias. Yo les tiro una, por ejemplo, que fue, nosotros ampliamos la licencia por paternidad a 10 días. Creo que el convenio, ahora no me acuerdo cuánto se establece, pero me parece que era la mitad. Nosotros lo extendimos a 10 días hábiles. Entonces, nuestros compañeros que son padres, que tienen un hijo, tienen más licencia por paternidad, pero en la UNPAS. Capaz que en la Universidad de General Sarmiento es diferente. O en la Universidad de Dice, Avellaneda tienen más días incluso. Nosotros en la UNPAS tenemos 10 días. ¿Por dice qué? que Porque correcto. una de las competencias de las paritarias particulares es poder negociar eso. Sí. Sí, son 15 días. Se aprobó 15 días por paritarias No locales. escucho. Son 15 Que se días. acordó 15 15 días, días. sí. Bueno, listo. Gracias. Genial. Bueno, son 15 días. Otra de las que habíamos aprobado por paritaria es, vieron que nosotros nos tomamos todo enero de receso, perdón, de licencia anual ordinaria, de las vacaciones, del 1 al 31. Tengan la antigüedad que tengan, si hayan entrado a trabajar a la universidad hace 2 años, que el convenio establece una cantidad de vacaciones, en la UNPAS se trabaja del 1 al 30, perdón, no se trabaja del 1 al 31 de enero porque la universidad se cierra. Eh, no sé, la pueden criticar. A mí me parece fabulosa. Hay otras universidades que no, que solamente se pueden tomar vacaciones entre diciembre y marzo y la cantidad de días que les corresponda. Nosotros durante todo enero, a través de una paritaria, se acordó que no trabajamos. Siempre hay áreas que tienen que cubrir alguna guardia, entonces en ese sentido si se trata de guardias, se les corren, digamos, las vacaciones, se les respetan los 30 días de vacaciones. Ahora, si es por una necesidad puntual, ya no. No. La idea es que nos tomemos las vacaciones en todo el mes de enero. Bueno, las paritarias están conformadas por representantes de los trabajadores y representantes de la universidad. O sea, el rector va a designar a sus propios paritarios y en este caso el secretario general del sindicato va a nombrar a sus propios paritarios. Por eso yo les decía que está muy vinculado a lo sindical, pero que tiene un ámbito de actuación diferente. O sea, nosotros desde el sindicato no podemos pedir una licencia. Sí se puede hacer a través de la paritaria. No sé, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Yo les había marcado además otras, por ahí a ver, alguna que sea, bueno, hay una que es súper interesante, que es la de el reglamento de concursos, por ejemplo. El reglamento de concursos, las condiciones del concurso, los jurados, el puntaje, todo eso se acuerda a través de la paritaria particular. Existe un ámbito en el que solamente se discuten cuestiones del reglamento de concursos. O sea que todo el reglamento que ustedes lo habrán visto, el reglamento que se aprobó el año pasado, que en realidad se aprobó por paritaria en octubre y luego pasó por la comisión de reglamentos del Consejo Superior para que se apruebe por Consejo Superior, pero ya tenía aprobación por paritaria. Todo eso se discutió a través de la paritaria. Es decir, que los representantes de los no docentes designados por el secretario general y los representantes de la universidad nombrados por el rector, nos juntamos en varias oportunidades para discutir y para construir, digamos, el reglamento de concursos. Igual que los jurados. Bueno, ahora vieron que se publicó hace poco el llamado, digamos, la convocatoria a los concursos. Bueno, el acuerdo de los jurados, de quiénes deberían ser los jurados, de cuál es digamos, de qué manera tienen que estar conformados los jurados, eso se discutió en la paritaria. Cuando me refiero a que hay otras universidades, y esto lo digo porque todavía no está establecido en el convenio colectivo de trabajo.
Pero hay otras universidades que, por ejemplo, pueden traer de jurados a docentes o especialistas en algún tema. Nuestro reglamento establece que tienen que ser no docentes, de la UNPAS o de otras universidades, pero no docentes. La semana que viene Villa, seguramente les comente que entraron un par de modificaciones al convenio colectivo de trabajo, al Ministerio de Trabajo, que todavía no están homologadas, pero en una de esas modificaciones es que a partir de ahora, los jurados sí o sí tienen que estar compuestos por trabajadores no docentes. Y en la última filmina yo les había puesto algunos artículos que son estos que les fui nombrando, en el que aparece encuesta paritaria general, o sea, la FATUN nos está indicando de qué manera tratarlas. Ahí me gustaría por ahí comentarles algo de una cuestión así particular que me llamó la atención, y es que las paritarias particulares surgieron en el momento en el que se estaba trabajando con el decreto 366. O sea que paritarias particulares de las universidades existieron antes de que existiera el convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento cada universidad, y acá la cuestión de la autonomía, cada universidad se manejaba de manera que había sabido manejarse, digamos. Hubo universidades que se basaban, no sé, con leyes laborales, con convenios de trabajos de ATE, por ejemplo, con convenios de trabajo de UPCN. De hecho, hay una universidad que usó el convenio colectivo de trabajo de SOEME, que es el Sindicato de Minoridad y Educación, me parece algo así. Bueno, porque no teníamos un convenio colectivo de trabajo y porque cada universidad, cada gestión de la universidad, veía de cuál era la manera más sencilla de poder regular el trabajo de los no docentes. Bueno, antes de que existiera el 366, se había emitido un decreto, que yo se los pasé también por correo, que es el 1007 del año 95, que establecía que cada universidad tenía que tener una paritaria particular y que a su vez esa paritaria particular iba a llevarle los requerimientos, las necesidades de cada universidad a una paritaria general, que era la que se iba a encargar de pensar el convenio colectivo de trabajo. Entonces tuvimos paritarios particulares antes de tener convenio colectivo de trabajo. Luego hay cosas que quedaron, esto de la ampliación de las licencias las dejaron, y yo me había anotado una que había quedado como antecedente. Bueno, por ejemplo, una que todavía acá en la UNPAS no la pusimos en práctica. Dice, en el supuesto, es el artículo 14 del decreto 1007, pero está en el, 105, en el título 11 de las disposiciones generales del 366. Los encontré en los dos, porque es un antecedente que quedó. Pero, por ejemplo, dice, en el supuesto que las comisiones negociadoras de nivel particular acuerden en sus respectivas unidades de negociación la creación de comisiones de interpretación para los convenios particulares, podrán acudir a la comisión de interpretación de convenios prevista en el presente artículo como instancia de revisión. En el 366 dice que cada comisión de negociación particular, o sea, paritaria particular, tiene que tener una comisión de interpretación de convenios, y le agregaron ahora, y resolución de conflictos. Porque no había un convenio colectivo de trabajo en ese momento. Entonces, como yo me estoy basando por este convenio colectivo de trabajo y aquella universidad por esa, cada universidad tenía que tener una comisión que pueda estudiar, digamos, los posibles conflictos o entender los convenios, y a partir de ahí hacer sus propios acuerdos. Cada acuerdo de la paritaria particular tiene que homologarse a través de la federación, es decir, que nosotros desde Atumpaz enviamos las actas a la FATUN, y FATUN las envía al Ministerio de Trabajo para que sean homologadas, ¿sí? Esto quiere decir que los acuerdos paritarios tienen fuerza de resolución del Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Es ese nivel, digamos. Todo lo que se acuerde en la paritaria, más allá de que tiene que ser defendido por todos los trabajadores no docentes de cada universidad, tiene que ser respetado tanto por la parte empleadora como por la parte trabajadora.
Y bueno, y acá hay algunos artículos más que se los dejo en donde específicamente la paritaria general le dice a la paritaria particular cuáles son las cosas que puede y que debe trabajar en cada instancia de negociación. Y bueno, por mi parte, me parece que no tengo nada más para decir, o sí, sí. No, no tengo nada más para decir. Em, Así que nada, no sé si hay alguna, yo vi que Chela estaba preguntando algunas cosas, así que si alguno quiere, nada, hacer algún comentario, preguntar algo, yo liberaría el micrófono y bueno, y preguntamos. Ah, bueno. Sí, esa es la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, que es la que yo les decía establece lo mínimo que tiene que tener el estatuto para la organización sindical. Las paritarias particulares, en realidad como las nombran los secretarios generales, no tiene una fecha de elección. Aparte tengan en cuenta que, les voy a dar el caso concreto de la UNPAS, por ejemplo. Nosotros teníamos la paritaria particular, éramos 3 compañeros, somos 3 representantes, porque se decidió de esa manera en la asamblea, y la UNPAS tenía, por la parte empleadora, 5, y en este caso hubo cambio de gestión, o muchos de las personas que representaban al rector dejaron sus funciones en la UNPAS, entonces hubo que esperar a que se designaran nuevos secretarios y secretarias, y a partir de ahí el rector designara a sus nuevos representantes paritarios. Por eso no hay un tiempo estipulado de elección. Sí, elecciones de delegados, sí. La semana que viene tenemos comisión directiva para convocar la elección, el llamado a elecciones de delegados. Bueno, me parece que hoy a la tarde les va a llegar el choice y la semana que viene vamos a ver con Daniel Villa el convenio colectivo de trabajo en sí, así es que si quieren se los pueden imprimir, marcar dudas, consultas, cuestiones que quieran preguntarle. Él es uno de los que, cuando Aritz les contaba acerca de la historia de la federación y cómo se fue armando, digamos, el convenio colectivo de trabajo, él estuvo en esa discusión, así que tiene mucha información. Este, Así que nada, la semana que viene, que va a ser en el auditorio, aprovechenla, hagan la lectura previa del convenio, cosa de que si surge alguna duda, la podamos evacuar ahí con Daniel Villa. Y por mi parte, no sé si hay alguna duda más, pero bueno, por mi parte espero haber sido clara, no haberlos apabullado y obviamente que si quedaron dudas o consultas estoy a disposición. Saben dónde estoy. Y discúlpenme, pero no soy docente y mucho menos abogada y nada, me tocó toda la parte, me quiero morir, pero bueno, traté de ponerle onda. Eh, Así que bueno, eso. Los libero y nos vemos la semana que viene.